Bueno, la situación está estable, afortunadamente, en Córdoba, en el sector privado, y nos preguntamos qué pasa en el sector público, principalmente en uno de los hospitales cabecera y referencia de la lucha contra el coronavirus, como es el Hospital Rawson. Adrián. El Hospital Rawson, que se convirtió desde la pandemia en una enorme sala de terapia intensiva en el corazón del polo sanitario. Estamos con Miguel Díaz, director de este centro de salud. ¿Qué es lo que está pasando con el oxígeno en el sector público? ¿Hay que preocuparse? ¿No hay que encender las alarmas? Bueno, yo tengo la referencia de acá del hospital. En realidad nosotros desde el año pasado venimos utilizando una cantidad importante de oxígeno en función de que el hospital, como usted dice, se convirtió en una gran terapia intensiva, en una gran unidad de asistencia de pacientes críticos, de manera que mantenemos ese porcentaje de utilización de oxígeno, sobre todo porque en ningún momento dejamos de atender pacientes COVID, siguió siendo después del pico el centro público de referencia en la capital. No hemos tenido problemas, acá el hospital se provisiona de oxígeno a través de un gran tubo que se denomina Zeppelin. Estos tubos son controlados remotamente por la empresa que provee el oxígeno, de manera que hasta ahora no hemos tenido problemas nosotros. ¿Se está utilizando más oxígeno que en el pico del año pasado? Nosotros en este momento, repito, estamos utilizando más o menos el mismo porcentaje. Esto varía de acuerdo a la ocupación de cama. Lo que sucede es que este hospital, el Hospital Rawson, ha mantenido la internación después del pico también. Entonces no hemos advertido un gran incremento con respecto al año pasado. Mantenemos la misma cantidad de gente en el pico y el mismo consumo de oxígeno que en el pico del año pasado. Claro, por eso no advierten esa diferencia que hoy nos contaban desde clínicas privadas. Exactamente, puede ser por eso. Sí, por ejemplo, el hospital modular, que disminuyó la cantidad de pacientes internados después del pico, se nota una menor utilización de oxígeno que se alimenta del Zeppelin del Hospital San Roque, ¿no? Claro, en las clínicas privadas hoy nos decían que están utilizando el doble de oxígeno respecto al peor momento de la pandemia en el año pasado. Y también nos decían que están sufriendo algunas demoras con la entrega, por ejemplo, una entrega en el Francés que tenía que haber venido ayer, recién este mediodía llegó al Hospital Francés, al sanatorio, por la gran demanda que hay en Buenos Aires. ¿Ustedes no sufren este inconveniente? Por ahora no hemos sufrido este inconveniente, no hemos tenido problemas con el oxígeno ni el año pasado ni en lo que va de este año, acá en el hospital. La situación, Miguel, por último, con las camas está estabilizada, aumentó, se mantiene al mismo nivel de la semana pasada. Adrián. Bajó un poco con respecto a la semana pasada, tenemos un menor porcentaje de internación, pero esto varía día a día, es muy dinámico esto, por lo tanto, bueno, uno tiene que ir evaluando, repito, día a día cómo es la situación de la ocupación de camas. Silvia, te escucho. Sí, si le podés trasladar al doctor Díaz esta inquietud. Se está utilizando y hablando mucho sobre el casco de oxígeno, ¿no? Esto se está utilizando en el Hospital Rawson y tiene que ver con la posibilidad de no intubar al paciente. Me preguntan sobre el casco de oxígeno, del cual se vino hablando mucho en los últimos días. ¿Se usa acá en el Rawson? ¿Cuáles son las ventajas? No, casco de oxígeno no usamos nosotros máscara helmet que se llama, no usamos. Nosotros usamos oxígeno de alto flujo, máscara Venturi para la administración de oxígeno o cánula, cánula de alto flujo, a eso me refería al principio, o el respirador. ¿El casco de oxígeno tiene alguna ventaja, alguna desventaja? En realidad es controvertida su eficacia en términos de oxigenación y clínico. Hay quienes tienen más experiencia con eso. Nosotros no hemos usado esa disponibilidad, ese elemento, y sí lo hemos reemplazado por la cánula de oxígeno de alto flujo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Bien, Miguel Díaz, director del Hospital Rawson. Estamos hablando del oxígeno, Sí. que se ha convertido en el tema, ¿no?, de las últimas horas.
y vos sabés que ha crecido mucho la demanda de oxímetros en las farmacias y en algunos puestos de venta, incluso en Mercado Libre, algo que no recomiendan los vendedores porque dice que pueden no cumplir con ciertos estándares. El oxímetro que, bueno, sirve para medir el nivel de oxígeno que hay precisamente en la sangre, en un organismo, y hoy estábamos hablando con algunos de los vendedores, Silvia, nos decían que cuesta entre 4.500 y 6.000 pesos, y nos hablaban de una fuerte demanda que de todos modos tiene aún stock, por lo menos aquí en Córdoba. Un oxímetro es un aparato que te está midiendo, te mide en forma indirecta la saturación de oxígeno, es decir, la cantidad de oxígeno que va por el organismo. Esto te permite, sobre todo en esta época, aumentó bastante la demanda, por cuestiones obvias, porque es un parámetro que te da para saber cómo están funcionando los pulmones y cuánta cantidad de oxígeno tiene el organismo, ¿no? Depende un poco también de las marcas y de las calidades, pero más o menos está en el orden de los 5.000 a 4.200 en esos parámetros, manejándolo en los lugares donde se puede vender. Por ejemplo, muchas veces tenemos el problema en este rubro como en otros, el tema de Mercado Libre, que tiene otros costos totalmente distintos porque no tiene la responsabilidad ni la trazabilidad que tenés que tener la obligación de que haya. Sí, ha crecido la demanda, pero nosotros de alguna manera siempre preveemos que tengamos en stock, entonces no hemos tenido problemas en cuanto a entrega ni stock. Es un aparato simple que se coloca mediante 2 pilas, se coloca en el dedo y bueno, se enciende. Te demora unos segundos y te indica, como te decía anteriormente, la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca. En este caso, lo que estamos hablando, lo más importante es la saturación de oxígeno. Te indica que tenga, en este caso puntual, no solo te indica la saturación de oxígeno, sino te da algo que se denomina la curva plestimográfica, que es una especie de promedio, es una curva por la cual para un profesional, que es a quien nosotros lo trabajamos, le puede medir más o menos un resumen de todas las saturaciones que ha tenido, eso le ayuda. Entonces te indica 95, 96, lo que tenga el paciente, y es un parámetro inmediato.